La paz de Cristo para todos mis hermanos. En este día deseo las más ricas bendiciones de parte de Dios para todos ustedes y para todos los amigos que se conectan y que han tenido la oportunidad de ver estas enseñanzas. Seguimos con el tema, una iglesia de renombre. Este sería el tema número 3, con el cual seguimos mostrando qué es lo que predican las organizaciones, de qué modo es que se benefician de la predicación del Evangelio. Voy a tomar una escritura en la palabra de Dios, donde el Señor Jesucristo nos va a hablar para poder seguir y dar continuación a este tema. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12 dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron: Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre quien me envió es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó: Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Jesús les dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo, conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado el momento. Más tarde Jesús volvió a decirles: Yo me voy. Ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenarles, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Otras versiones dicen: cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Dice: yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que el Padre, lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Ahora dice: Jesús les dijo a los que creyeron, ¿cierto? Vamos a hablar con los que creyeron. Jesús les dijo a los que creyeron en él, no a los que no creyeron, a los que creyeron. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres.
nosotros, dicen los que creyeron, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Jesús contestó. Miremos algo primero. Él habló a los que le creyeron, ¿cierto? Segundo, los que creyeron dijo, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento eran esclavos de los romanos. Hermanos, disculpen la bulla, que es que como yo vivo en un primer piso y por el hueco del segundo se escucha, entonces pido disculpas, por favor. Sigue diciendo, les digo la verdad, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar. A los que creyeron están hablando. Algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Con esto le damos introducción al mensaje número 3 de una iglesia que dice ser de renombre versus una iglesia de renombre. A leer desde el 6, Malaquías 3:6, y miraremos unos contextos allí. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Y que yo sepa, en Números capítulo 18, verso 19, anótelo por ahí, el Señor dice que todos los dineros, lo que era ofrenda, lo que era consagrado a Jehová, quedaría por estatuto perpetuo. ¿Qué le indica eso? ¿Qué le indica? Bueno, hermano, te analicemos algo. En este video que acabamos de ver me cabe una inquietud, una pregunta. Muchas veces han dicho de que ellos no predican el diezmo como ley, pero hemos visto en varios videos y ahora en adelante sí que los vamos a ver, donde ellos hablan mucho del diezmo en la ley, en la ley, en la ley, en la ley. Ahorita lo está volviendo a mencionar, estatuto perpetuo, ¿cierto? Entonces, quiero leer una porción de la palabra de Dios donde nos aclara el apóstol Pablo que nosotros no estamos bajo la normativa de la ley, sino que nos regimos ahorita por la ley de Cristo. Gálatas capítulo 5 dice, por lo tanto Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, la circuncisión es la ley, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. A esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en el Señor que los guardará
de creer en esas falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuera. Ahí podemos ver que Dios el apóstol Pablo nos está enseñando que un poquito de levadura no es el pecado, como nos lo han predicado. No, que es que vea, que es que un poquito de levadura contamina toda la masa, entonces nos vamos a volver pecadores. No, Señor. La levadura de la cual está hablando el apóstol Pablo son esas enseñanzas mosaicas establecidas en la ley de Moisés. Entonces nos está diciendo, no tomen nada de esa ley. Entonces ahorita, ¿por qué vienen a enseñarle a la iglesia el diezmo y aplicarlo como ley, como estatuto perpetuo? Algo que fue en la ley, citando Malaquías. ¿Por qué? Sencillo. Como no hay un pensamiento en la Biblia que exprese lo que ellos que quieren oír, quieren mostrar, ellos tienen que dar vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas con el fin de distorsionar la mente de los creyentes, con el fin de sacar de la verdad a los creyentes, confundiéndolos con enseñanzas de hombres, con el fin, vuelvo y lo repito, de obtener algo a cambio. Seguimos con la enseñanza. Si usted diezma, a mí Dios me bendice. Si usted no diezma, a mí Dios me bendice. ¿Usted entendió eso? No podía pasar esto. O sea, sí, es verdad lo que este hombre dice. Si diezman, pues Dios los bendice. Y si no diezman, Dios también los bendice. Entonces, ¿por qué lo exigen? ¿Por qué maldicen a los creyentes cuando no lo dan? ¿Acaso no han escuchado que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué citan todavía Malaquías? Malditos sois con maldición. ¿Acaso Cristo podrá maldecir su propio cuerpo simplemente porque no quieren dar un dinero que ustedes se inventaron? ¿Por qué no predican eso? Y si Dios los bendice si dan, y si no veo los bendice también, si lo dan, también los bendice. Bueno, ustedes me entienden. ¿Por qué no lo predican gratuitamente? Pues si ustedes dependen tanto de la bendición de Dios, ¿por qué no esperar en Él que Él sea el que los bendiga? Al fin y al cabo, nosotros ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A la iglesia o al Señor? ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿La iglesia o el Señor? ¿Quién nos dio el ministerio? ¿La iglesia o el Señor? ¿A quién le tenemos que dar cuenta? ¿A la iglesia o al Señor? Si yo soy llamado por mi patrón, a mí el que me paga es mi patrón, no la iglesia. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice que nuestro galardón está en los cielos. O sea que esa es mi esperanza, esa es mi confianza, mi pago me lo están guardando allá. Yo no tendría entonces por qué estar reclamando sueldo aquí. Entonces, ¿en qué consiste el engaño? O sea, o lo exigen o no lo exigen. Entonces, si no lo exigen, prediquen gratuitamente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles. Les hago esa invitación en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Continuamos. Y él sigue diciéndoles, tráigalos al alfolí y haya alimento en mi casa, pero no es la casa nuestra. Y ahí se malinterpreta. Es que yo llevo el diezmo y debe haber alimento en mi casa. No, es la casa de Dios. Ahí dice Dios, y hay alimento en mi casa. Y ahorita lo vamos a mirar. Veamos hasta dónde llega el descaro. Dice, hay alimento en mi casa. No en la casa suya, en mi casa. ¿Cierto? La pregunta es, en este momento, ¿quién es el templo de Dios? ¿Un salón con el rótulo Pentecostal Unida de Colombia
iglesia adventista, iglesia cuadrangular, iglesia presbiteriana, iglesia de la luz del mundo, iglesia centro de fe y esperanza. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor somos cada uno de nosotros, ¿cierto? La iglesia del Señor, y donde hay 2 o 3, dice la palabra de Dios, que estamos la presencia de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré, dice el Señor. Por otro lado también dice que nosotros somos el templo de Dios, el templo, ¿cierto? Ahora dice la Biblia y nos enseña: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo soy el culto a Dios. Hermano, usted es el culto a Dios. Desde que usted se levanta orando, desde que usted se levanta orando, desde que usted se levanta adorando, desde que usted se levanta leyendo la escritura, desde que usted pase todo el día predicando, enseñando, cantando, evangelizando, usted le está haciendo culto al Señor todo el día. ¿Cómo es que este hombre dice: haya alimento en mi casa? O sea, traigan los diezmos, si ustedes no tienen comida de malas, porque es lo que está diciendo. Y perdóneme la vulgaridad, perdóneme la expresión, pero es que da cólera escuchar las enseñanzas de este hombre. ¿Cómo es posible que diga? Es que hay muchos que lo malinterpretan. Es que el Señor está diciendo: en mi casa, no en la casa de ustedes, en mi casa. Si ustedes están aguantando hambre, están aguantando hambre. Desde que yo tenga la barriguita llena, mi esposa tenga la barriguita llena, mis hijos tengan la barriguita llena, o sea, todos los de la congregación que aguanten el hambre que sea, ¿cierto? Por interpretar y enseñar algo mal, sacar, extraer de aquí una verdad para convertirla en una mentira y sacar provecho. Continuamos. Hay gente que anda: ay, hermano, el diablo en mi casa, ay, hermano, el diablo, hermano, una cosa extraña, hermano, y andan miedosos del diablo. Pero según la Biblia, yo encuentro que cuando usted diezma, Dios se encarga del diablo. Bueno, vamos a analizar algo. Este Señor dice que si diezmamos, Dios se encarga del diablo. O sea, que al que diezma, el diablo no lo toca, el diablo no lo persigue, el diablo no lo ataca, el diablo no lo prueba, no lo tienta. O sea, ¿qué tanta verdad hay en eso? ¿Ah? ¿Qué tanta verdad hay en eso? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Esto es lo bíblico. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia no dice: diezmen y el diablo huirá de nosotros, de vosotros. Si ve la diferencia, si ve la diferencia, cómo acomodan la escritura con el fin de engañar al pueblo de Dios. Vamos a leer una palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22 en adelante, dice: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Mano, mi esposa me dice que para qué me meto en esto, que si es de parte de Dios ella no va a decir nada, obviamente, pero que tiene susto. Yo le digo: amor, yo también, pero hay algo dentro de mí que no me deja estar en paz con esto, no me deja. Hay hermanos que en este momento predican a las almas y Dios le ha puesto esa carga. Mi hermano, mi carga, la carga que Dios me ha puesto, son ustedes.
En el mundo, en el mundo hay muchos hermanos que le están predicando a las almas. Pero ustedes, mis hermanos, le están predicando mal. Y se me van a perder si no asimilan bien la escritura. Temo de lo que pueda pasar. Un hermano, Lionel, gran amigo, que me dijo: Giovanni, no te vas a meter. Hay otro pastor también me dijo: no te vas a meter de frente contra esto, que aquí hay mucho impío. Miren, pastores diciéndome en esto: Giovanni, no te vas a meter de frente contra esto, que aquí hay mucho pastor impío y son capaces de que te hacen daño. O sea, predique el evangelio, hermano, pero hay algo en mí que no me deja tener vida. Yo no hago esto por vanagloria. Yo no hago esto por tener discípulos o seguidores. Porque el apóstol Pablo sabía que le esperaba a él por ir a predicar a Jerusalén. El apóstol Pablo sabía lo que le pasaba cada vez que se metía a un templo, a una sinagoga, a predicar la verdad. Hoy en día uno no lo hace porque no le dan la oportunidad. ¿Sabe por qué? Hoy en día los pastores o los mal llamados pastores les gusta predicar a ellos y ellos tienen unos reglamentos. No pueden poner a predicar a alguien que no sea de ahí de la congregación y que no se sujete a los dogmas y enseñanzas de la organización. Pero si esto fuera como anteriormente, yo me metería a las sinagogas a predicarles allá. Pero no se puede, no dejan. Este es el medio, que gracias a Dios la tecnología ha dañado mucho a los cristianos, pero a otros nos ha dado la facilidad de poder llegar a ustedes, mis hermanos. Continuamos con la enseñanza. Dice: solo el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Amén. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora, sé que nunca de ustedes, a quienes les he predicado el reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si se pierden, es por culpa de ustedes. Si alguien sufre la muerte eterna, no es por mi culpa. Lo mismo pasa con ustedes, mis hermanos. Si alguno de ustedes sufre la muerte eterna, no va a ser por mi culpa. Yo le estoy cumpliendo a mi Señor. Dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense. Asimismo, le está diciendo a los ancianos de Éfeso: cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi partida o mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, así como les están enseñando ahí, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, dice el apóstol Pablo. Ustedes no ven la forma de distorsionar las escrituras como este señor lo hace. O sea, la distorsiona, coge un pedacito de versículo, coge la ley,
sea, ¿sabe el por qué? Porque no tienen un versículo claro que los apoye. Por eso él dice, o sea, lo que ustedes saben, no, perdón, lo que practican, ¿cierto? Porque ustedes no lo saben, porque la Biblia no lo dice, la Biblia no lo enseña. Sigamos adelante con la enseñanza. Dios. Entonces ese día yo analizando, yo estaba mirando, hablando con el hermano Jorge, hablábamos de que Dios pide el diezmo. O sea, Dios recibe el diezmo de los 3 tipos de personas que existen en la tierra. Los gentiles, Israel, ¿y qué? Y hoy en día, ¿quién? La iglesia. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con esta enseñanza y me llama la atención lo que él dice, que hay 3 tipos de personas. Asumiendo que Abraham era gentil, que Dios había puesto el diezmo como ley a Israel y que ahora se lo pide a la iglesia. Primero, Abraham no era gentil porque todavía no existía Israel. Vamos a mirar qué es lo que dice la escritura acerca del significado de gentil. Dice, término peyorativo usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos no judíos, a los paganos. Término peyorativo que suele aplicarse a las personas que tienen creencias religiosas diferentes al judaísmo. Entonces, Abraham no era gentil porque todavía no existía la nación de Israel. Apenas estaban en promesas. Estaba en la promesa, ¿cierto? Entonces, falso. Este señor es un mentiroso. Bueno, a Israel se le dio como ley. A Israel. La Biblia aclara por todas partes que los levitas recibían diezmos y que sus hermanos los israelitas llevaban diezmo. Eso sí está explícito en toda la escritura. Ahí sí dijo una verdad. Pero a la iglesia, la Biblia no declara por ningún lado que la iglesia tenga mandamiento de diezmar. Lo único que hacía la iglesia era ofrendar. Más adelantico nos vamos a dar cuenta cómo y de qué manera era y para qué era que ofrendaban. Vamos a continuar. Estaba el Señor hablando con los escribas y fariseos, estaba diciéndoles allí unas cuantas cosas en sus caras, como siempre el Señor les hacía ver las verdades y los errores en los que ellos estaban. Y Él les dice unas palabras muy ciertas para aquellos que creen que el diezmo es de la ley. Aquí estamos mostrando que el Señor le dice a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos, que ¿qué? Que diezmáis, escuche, que diezmáis, hipócritas, porque sois semejantes a aquellos que diezmáis, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, eran 3 plantas, cultivos, diezmáis de sus cultivos, pero ¿qué? Y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y ¿qué más? Y la fe. Bueno, mis hermanos, para muchos todavía creen que lo que les enseñan, que el diezmo está en el Nuevo Testamento, y lo enseñan así, lo predican, y más que todos los pentecostales que dicen, no, es que vea que el Señor dijo. Vamos a ver si es verdad. Cuando el Señor estaba, todavía era el nuevo pacto, era el antiguo pacto o el nuevo pacto. Vamos a mirar lo que dice la escritura. Ese primer pacto, Hebreos capítulo 9, entre Dios e Israel, incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto. La iglesia no. Para la iglesia está presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O
O sea, para la iglesia yo soy el culto a Dios. Para Israel había un lugar, sigue diciendo, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En las primeras salas había un candelero, una mesa, los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le había salido hojas, y la tabla del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en cuanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apuntaba al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces, vean lo importante, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte de este mundo creado. Por su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y todos y las cenizas de una novilla no podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Santo eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. Pues Cristo murió para libertarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces, cuando el Señor habló a los fariseos, le estaba hablando a personas que estaban todavía bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés. O sea, los fariseos podían hablar de diezman la comina, la menta, el eneldo, ¿cierto? Como dice, son 3 plantas. Yo creo que el cerebro le hizo
porque sí, ellos todavía estaban en ese pacto. Por eso Dios le reclaman, ustedes hacen eso, pero olvidaron lo importante de la ley. O sea, el diezmo está en la ley, pero ustedes olvidaron lo importante, la fe, la misericordia. La fe y la misericordia, y no me acuerdo el otro, el amor, la fe y la misericordia, creo que es. Entonces, estaban hablando del diezmo, sí, pero olvidaban lo más importante. Así pasa hoy en día en las congregaciones. Así pasa hoy en día con esta clase de falsos predicadores. Enseñan mentira para ganar a cambio, pero olvidan la fe, la misericordia, la bondad, el amor. Eso lo olvidan solamente por seguir adelante, para satisfacer sus apetitos carnales. Por eso es que pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que pisotean el evangelio de esa manera, para poder satisfacer los deseos carnales que tienen todavía. No fueron ni han sido todavía nuevas criaturas. Los enterraron vivos y así continúan. Arrepiéntase. Sigamos con la enseñanza. Y es maíz, el eneldo, el comino, la menta. ¿Sí? Y dejáis a un lado lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces el Señor está de acuerdo en que la práctica del diezmo se continúe. ¿Usted está conmigo, hermano? Los gentiles, Abraham diezmó. Todavía Abraham no era el de la promesa en ese momento. Venía de tierra idólatra, de Ur de los Caldeos. Gentiles. Que a un Nuevo Testamento el Señor está de acuerdo en que la práctica del diezmo se continúe. Hoy en día usted debe, hermano, reconocer lo de Dios. Lo que les decía ahorita, los gentiles, Abraham diezmó. Todavía Abraham no era el de la promesa en ese momento. Venía de tierra idólatra, de Ur de los Caldeos. Gentiles. Eso le agradó tanto a Dios que lo instituyó en las leyes para Israel. Y hoy todavía el Señor lo pide a su iglesia. Y hoy todavía el Señor lo pide a su iglesia. Entonces Dios le recibe el diezmo de todos los tipos de personas. Le exige el diezmo a todo el mundo. ¿Usted sabía eso? Sino que hay gente que no sabe esto y van por la vida sin saber que hay una parte que es de Dios. Pero usted que es iglesia y lo sabe, hermano, cúmplale al Señor. Cúmplale al Señor. Mis hermanos, como pueden ver, yo creo que no ha hecho falta de que yo esté interviniendo, ya que él está predicando solito. Eso es lo bueno. Esto es lo bueno de que muchas personas nos escuchan hablar a nosotros acerca del diezmo y no nos creen. Entonces, ahorita que lo están escuchando y tanta mentira, ya tiene un cerro lleno de mentira, mentira tras mentira, mentira tras mentira. A ver si de pronto, por los labios de estas personas pueden caer en cuenta de que lo que nosotros estamos predicando no es ni por rencor, ni por resentimiento, ni por envidia, sino que estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la idea de todo este trabajo que se está haciendo es que podamos entender. El evangelio no consiste en plata. El evangelio no consiste en lo tanto que yo pueda aportar. ¿Sabe qué es lo que ama el Señor? Que yo vea la necesidad de mi hermano y le colabore a mi hermano. Que yo vea a una persona en la calle sin comida y yo le pueda ayudar a la persona que está sin comer. Hermano, bueno, no tenemos, Dios lo conoce.
Pero Dios ve con más satisfacción que nosotros contribuyamos a una persona que lo necesita, a un hermano que lo necesita, que se lo llevemos a estos vividores, a estos lobos rapaces. Continuemos. Hermano, el punto de partida, escuche palabra, el punto de partida de la economía de una iglesia es usted y soy yo. En este caso, la iglesia que fundadores. Listo. Como iglesia, nosotros al hacer algo, impartimos a 4 frentes. El internacional, internacional. ¿Sí? Impartimos a nacional. ¿Esto qué es internacional? Las misiones, los pastores que están en otros lugares, ¿sí? Los misioneros. Nacional, la iglesia como tal, la sede nacional. Distrital, la sede distrital, aquí los directivos distritales, el dinero que se usa para el aporte, para la obra aquí en el distrito, en este caso nuestro 29, que ocupa parte del Cesar, parte del Magdalena y parte del sur de Bolívar, y la fundadores, que es la iglesia donde usted esté, local. Entonces, cuando usted trae un dinero a la iglesia, llámese como sea, voto, ofrenda, todo eso funciona en estos frentes. Mis hermanos, ahora es donde se pone esto muy crucial, o sea, entramos verdaderamente a la verdadera cara de estos señores, de estos vividores. Aquí es donde van a demostrar verdaderamente quiénes son. Porque si escuchamos los audios anteriores, y los videos, nos vamos a dar cuenta de que todo el transcurso de la enseñanza hasta este sitio decía: los diezmos son para el Señor, los diezmos son para el Señor, los diezmos son para el Señor. Entonces la pregunta mía es: si son para el Señor, ¿por qué no se distribuyen como el Señor lo dijo? Pero no. Ahora llegamos a lo que ellos manejan, cómo manejan el diezmo. Vamos a mirar. Fundadores, ¿cierto? Va una parte para misiones internacionales, otra parte para misiones nacionales. Vamos a hacer un énfasis aquí. Cuando yo trabajé como líder de misiones, a mí me tocó cuando Haití, o sea, sufrió esa catástrofe, no sé si fue un tsunami, un terremoto, no me acuerdo, pero que la ciudad ese país fue muy gravemente afectado. Y nosotros trabajamos muy duro para ayudar al misionero en Haití. Fue tanta la entrega y la oración que hicimos y la entrega para poder recoger una buena ofrenda para enviar ese mes, porque iba para Haití, que el pastor de turno, que en ese entonces era un gran hombre, no sé cómo será ahora, pero en ese entonces era un varón de Dios, un hombre temeroso de Dios, me dijo: hermano Giovanni, le voy a decir una cosa, mi hermano, paren ya, no sigan así, porque ustedes están trabajando muy duro, hermano, ni la tercera parte de lo que ustedes están recogiendo ahí llega a ese misionero, o sea, porque eso se desvía. Un día le escuché a un pastor que trabajó mucho con misiones y me decía: a mí me da una lástima con los misioneros, porque, o sea, son más la plata que se gastan los directivos en viajes, en el aeropuerto, viajes en avión, buenos hoteles, buenas comidas, de ahí sacaban para sus gustos, sacaban dinerito para ellos, y entonces todo eso lo pasaban como gastos. Cuando iban a mirar, o sea, lo que verdaderamente enviaban a los misioneros era relativamente muy poco. Entonces toda gente dice que de esto, o sea, se sostiene la iglesia internacional, los misioneros internacionales y los misioneros nacionales. Eso es falso. Eso es falso. Lo que les llega a ellos es tan poquito. ¿Sabe quiénes ganan? Los que tienen allá como misioneros. Eso sí ganan. Yo trabajé en
la obra misionera con un hermano humilde, o sea, aparentaba ser humilde, no sé de corazón qué tanto lo era, porque me choqué con alguien que dijo que era muy humildito, pero cuando le toqué el diezmo salió la fiera que había dentro de él. Entonces no sé qué tan humilde hubiera sido mi hermano en el tiempo que yo hablé con él, demostraba ser muy humilde. Y él me hablaba, me hacía mención de cuánto le enviaban. Pero ¿dónde gastan toda esta plata? Aunque yo no veía que él se malgastara la plata, lujos, no, mentiroso fuera. O sea, pero sí le llegaba una muy buena cantidad. La pregunta es, a los misioneros como tal, lo que le llega es muy poco. Distrital, vamos a hablar de la distrital. Aquí dicen ellos, aquí se recogen todos los diezmos suyos. Oiga, todos los diezmos suyos. Las ofrendas, los votos, las primicias, todo llega aquí. Falso. Eso es una vil mentira. Hablemos de lo distrital. Les voy a quedar debiendo un video o una foto. Y esa la voy a empezar para el tema número 4. La distrital recoge todas estas platas. ¿Sabe qué hace la distrital aquí en Medellín? Con todo lo que ustedes recogen que supuestamente es para el Señor. Fundaron o invirtieron en una cooperativa que se llama Amar. ¿Y qué hace esta cooperativa? Les presta a las congregaciones para que construyan, compren lotes, sillas, lo que tengan, lo que necesiten. Si tienen la capacidad de responder, si no tienen la capacidad de responder, no les prestan. Si tienen la capacidad de responder, les prestan a intereses. Esto es bíblico. Les quedo debiendo la fotico y el versículo donde la Biblia dice que no prestemos a intereses porque eso es usura. Y eso es lo que hace esta cooperativa Pentecostal Unida de Colombia. E incluso tienen 3 cooperativas, o sea, como para tratar de esquivar los impuestos al gobierno. No me acuerdo cuáles son en este momento. Pero lo escuché de una persona que fue oficial del distrito, o sea, en una charla nos lo comentó y nos dijo cómo se llamaban las 3, en este momento no me acuerdo. Pero entonces todos sus fondos llegan ahí. Una de ellas es para disque los pastores que tienen necesidades. Que eso es difícil, eso es muy difícil. Otra de ellas es para poder tener un soporte a la cooperativa para poder prestar dinero. También tiene una sociedad mutual, ahí mismo en Amar, una de cosas ezequiales. Entonces, vos te imaginas la iglesia del Señor, la bíblica, la iglesia de renombre, recogiendo plata para una cooperativa, para tener un banco. Recogiendo plata para poder tener una sociedad mutual. Amar. Y también tienen una agencia de viajes, donde rifan, hacen sorteos de viajes, y donde también le motivan a las congregaciones de que hagan excursiones filtradas por esta agencia de viajes. Esto es bíblico, muchachos. Hermanos, hermanas, esto es bíblico. Esto no es bíblico. Delante de la presencia de Dios es todo. Que lo que estoy diciendo es verdad. Esto es bíblico. Ahora siguen las fundadores, o sea que donde todos asisten, iglesia local. O sea que todos esos diezmos llegan ahí y con esto pagan servicios, pagan arriendo, pagan de todo. Falso. ¿De dónde llegan las ofrendas locales?
Porque es que colectan ofrendas locales, no solamente en las iglesias pequeñas, porque las iglesias pequeñas podrían decir, venga, pero es que sí, porque es que lo que entra de diezmos y el porcentaje que entra es muy poco, no alcanzaría ni para el arriendo, ni para los servicios, ni para eso, ni para esto. Pero las iglesias grandes, ¿qué? Donde entra buena plata, muy buena plata. La iglesia del Popular 1, de meros diezmos, entraban en un mes, de meros diezmos, 20 millones de pesos, 25, estaba más o menos en el margen. ¿Cuánta plata en ofrendas pudiera entrar? Yo estuve en una iglesia en La Campiña, en Roleo La Campiña, que iban a comprar sillas. ¿Sabe qué decían? Hermano, necesitaban una dominical, necesitábamos colectar una ofrenda de 1 millón de pesos el día de hoy. Y todo el mundo, hermano, a mí me tocó. O sea, yo más bien bajito de plata, pero no, la obra, 20,000. Antes de eso ya habían pedido la ofrenda local y el diezmo. Entonces ya había dado 10,000 de ofrenda local, 20,000. Bueno, recogieron, y faltaba la ofrenda de escuela dominical, que son las moneditas. Bueno. Después, reunión de diáconos, contaron el dinero, no se había acabado el culto, hermano. Hay 700. Hermanos, faltan 300,000 pesos. Otra recolecta. Pues lleven otros 10,000. Cierto, a nosotros nos obligaron, pero nos movían la mente. Nos hacían esto, es una bendición. El que contribuya, Dios lo va a bendecir más. Tengan cuidado, que es que para eso son los hijos de Dios. Y nos lavaban el cerebro de una manera. Mano, 1 millón de pesos de ofrenda. En una iglesia de esas, normalmente son 300,000 de ofrenda. En un culto, estoy hablando de una escuela dominical. Entonces, ¿cuánto podían haber recogido? Entonces, es falso que con esos diezmos cubren los gastos de las congregaciones. ¿Y a dónde quedan los votos? Mano, no le olvide el voto de 20,000. El que puede dar un voto de 100,000 mensual lo puede dar. De 50, hermano, vea la rifa de la ancheta, la rifa de la cama, la rifa del viaje, la rifa de esto. Bueno, ¿dónde quedan todos esos dineros? ¿Dónde quedan? Bueno, mis hermanos, el tema número 3 lo concluimos así. Estamos pendientes para el tema número 4. No se lo vayan a perder porque falta. Aún hay más. Para que se den cuenta en dónde llegan sus diezmos. Perdón. Yo no quería terminar esto antes de compartirles una porción bíblica. Porque es que ellos dicen que es para el Señor, que es para el Señor, que es para el Señor. Ahora miremos qué es lo bíblico. Dice... Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 dice: cuando hayas terminado de pagar todos los diezmos de tus frutos en el tercer año, el cual es el año de los diezmos, oigan, 3 años. Aquí lo piden cada 8 días y si usted recibe plata todos los días tiene que llevar diezmos. Dice: darás de allí al levita. Esta es la repartición de los diezmos. Darás de allí al levita, o sea, al sacerdote. Darás al forastero. Darás al huérfano y a la viuda, para que coman en tus ciudades hasta saciarse. Por eso el Señor dice: haya alimento en mi casa, no en la casa de ese pastor que dice: hay alimento en mi casa y ustedes defiéndanse como puedan. No, la Biblia dice: hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa del levita, la casa del forastero, la casa del huérfano y la casa de la viuda. Esa es la casa del Señor. La casa del Señor es el pueblo. El pueblo. No son esos pastores, ladrones, vividores de esas organizaciones. Son del pueblo. Ahora dice la Biblia, Santiago capítulo 1, 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña,
su corazón, como lo hacen ahí. La religión del tal es vana. Esa religión que ustedes profesan es vana. Dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Guárdese sin mancha el mundo. Mi pueblo. Continuamos con el tema número 4. Todavía faltan otros 2 temitas acá todavía, creo. Mis hermanos, ¿verdaderamente le estamos sirviendo a Dios o le estamos sirviendo al hombre para que pisotee en el evangelio de esta manera? La paz de Cristo para todos, mis hermanos.